Buenas tardes, bienvenidos a todos al webinar SiteGround número 19. 19, suena, Dios mío, llevamos muchos ya. Bueno, sin más, hoy vamos a hablar de cómo iniciarse en el mundo del blogging como un medio de vida. Y para ello tenemos aquí con nosotros a Luis de Japonismo y además tenemos a Fernando Tellado. Tenemos a dos personas que de esto saben algo. Bien, como para los que seáis nuevos, tenéis en la zona central una opción para dejar vuestras preguntas. Tendremos primero una sesión de unos 20 minutos en las que Luis nos deleitará con una maravillosa presentación sobre este tema. El título de hoy es ¿Cómo poner en marcha tu blog como medio de vida? Cuando veáis que tenéis alguna pregunta, algo que os interesa, vais al frame central y añadís esa pregunta. Este webinar será grabado y lo podréis ver en nuestro canal de YouTube que se llama SiteGround España. Estará a partir de mañana mismo. O sea que, para aquellos que lleguéis tarde, para aquellos que podáis avisar, no os preocupéis que esto queda grabado y lo podréis disfrutar en otro momento y cuantas veces queráis. Es gratuito. Bueno, sin más, tenemos aquí a los expertos. Vamos a comenzar con una presentación de unos 20 minutos, media hora, lo que le lleve a Luis, lo que él quiera, lo que él le lleve de tiempo. Una vez finalizamos la presentación, se presenta Luis, se presenta Fernando, hablamos un poquito y finalmente pasaremos a contestar vuestras preguntas. Sin más, no vamos a perder más tiempo. Luis, vamos a ponerte aquí la presentación. Yo creo que ya se oye. Sí, ¿no? Probamos, perfecto. Luis, ya te oímos todos. Perfecto, pues muy buenas tardes, Mon, muy buenas tardes a todos, lo que sea, porque supongo que estaréis conectados desde muchas partes del mundo. Efectivamente. Así que un placer teneros por aquí. Y como decía Mon, pues voy a hablaros un poco de cómo poner en marcha tu blog como medio de vida. Luego ya si queréis me presento un poco más, pero bueno, tenéis ahí en la portada de la presentación cómo encontrarme en Twitter, Luisete, o si no, Japonismo, que es mi proyecto personal, y la URL. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos, que luego ya tendremos tiempo de hablar. ¿Por qué deberíamos vivir del blog, ¿no? ¿O por qué nos gusta vivir del blog, ¿no? Es algo que en cuanto hemos empezado, cualquiera que hemos tenido un blog, ¿no? En algún momento nos hemos encontrado con esta pregunta que nos hemos hecho a nosotros mismos, ¿no? En primer lugar, yo siempre digo que esto nos surge cuando estamos escribiendo de algo que nos apasiona, que le dedicamos muchísimo tiempo y que tenemos unos datos de audiencia que van en crecimiento constante, ¿no? Llega un momento en el que pues, le puedes dedicar al blog a lo mejor 1 hora al día y dices, bueno, pues no pasa nada, tengo mi trabajo, cuando llego a casa pues me apetece ponerme un ratito, pero hay veces que vas generando contenido, te van surgiendo nuevas ideas, la gente te va dejando comentarios, eso te da también nuevas oportunidades de crear contenido u otras opciones, de negocio incluso, y te das cuenta de que le estás dedicando tantas horas que o bien entonces, al blog, ¿no? Entonces, por eso digo que es algo que te das cuenta de ello con el tiempo. Que la audiencia vaya creciendo, evidentemente, pues también nos da esa perspectiva y los costes recurrentes, ¿no? Porque al principio, pues, una plantilla podemos encontrarlas gratuitas, pero a medida que vamos avanzando y que queremos que nuestro blog se vea mejor, pues dices, pues me voy a comprar una plantilla premium. No son muy caras, pero bueno, ya supone un pequeño desembolso que no nos habíamos planteado al principio, ¿no? Y dices, bueno, esto lo puedo hacer, ¿no? Pero llega un momento en el que dices, es que para hacer esto que quiero, a lo mejor necesito un plugin, ¿no? Por ejemplo, si montáis una tienda con WooCommerce, que es gratuito también, hay ciertos plugins, que me ha pasado a mí, pues que te cuestan $200, ¿no? Y dices, bueno, si ya empezamos a sumar, pues esto ya se nos va un poquito de las manos. Y luego está el hosting, claro. Llega al principio, pues puedes contratar el hosting más barato que haya, ¿no? Y te va bien con el número de visitas que tienes, pero a medida que esas visitas crecen, necesitas un hosting que te dé calidad, porque al final ya no, o sea, la reputación que tú tienes ya no es solo por lo bueno que sea tu contenido, sino por lo estable que es tu propia web, ¿no? Por eso es muy importante aquí contar con un buen partner, un buen hosting, como por ejemplo SiteGround, ¿no? Que es donde estamos nosotros y es que no tenemos ni un solo problema. Así que por esto se puede vivir del blog. Lo que pasa que cuando te surge esta pregunta, lo que hay que contestar es la siguiente, ¿podemos todos vivir del blog?
La respuesta corta que yo daría, aunque sea un poco dura, es decir que no, ¿no? En primer lugar, porque las opciones más típicas y más fáciles, ¿no? Como puede ser poner un AdSense, por ejemplo, ¿no? Que está al alcance de cualquiera y no requiere de grandes florituras, no suelen dar mucho dinero. Y se necesita además mucho volumen de visitas, se necesita mucho tiempo y se necesita mucho esfuerzo, ¿no? Muchas horas dedicadas. Además, llega un punto los plantilla bonita. A veces se te ocurren ideas y necesitas, yo qué sé, un programador PHP que te modifique el WordPress para que te haga ciertas cosas, etcétera. Y todo esto sigue sumando gastos, ¿no? Entonces, si los ingresos no son demasiado grandes con las opciones normales y encima vas subiendo en gastos, al final no te sale rentable, ¿no? Eso no significa que no tengas que continuar, porque, bueno, pues eso es lo que decía al principio, ¿no? El blog al final tiene que ser una pasión. Pero puede darse el caso de que por mucho que lo intentemos no consigamos vivir de ello, ¿no? Y no pasa nada, no todo el mundo tiene que vivir del blog, pero bueno, tenéis que tenerlo en cuenta. Antes de seguir, ¿no? También, por favor, esto para mí es muy importante, ¿no? Los errores más comunes a la hora de tratar de vivir de un blog, porque creo que hay que ser muy honesto, primero con nosotros mismos, pero también con la audiencia, ¿no? Que al final son los que nos ponen ahí arriba y los que nos dan esa posibilidad de que podamos vivir del blog. Entonces, para mí, uno de los errores más frecuentes y que menos me gustan es montar el blog directamente pensando en el dinero. Puede ser que encontremos un nicho, ¿no? Que hayamos visto y pensemos, aquí vamos a poder conseguir negocio seguro. Pero al final, vuelvo a decir, el blog tiene que ser pasión, ¿no? Si tú montas el blog directamente pensando en dinero, pues al final vas a ser como una charcutería, ¿no? Vas a estar haciendo salchichas y, pues bueno, pues a lo mejor bien durante un tiempo, pero no te motiva, ¿no? No hay ganas de crecer, no hay ganas de hacer cosas con pasión, con ganas y de hacerlas mejor. Entonces, para mí es un gran error. También es un error tratar de monetizar nada más comenzar, precisamente por lo que decimos de la pasión, pero también porque cuando comenzamos un blog tenemos muy poquitas visitas, entonces empezar a hacer cosas raras de ahora voy a poner publicidad aquí, ahora voy a hacer una campaña con no sé quién, al principio. Y lo demás ya se verá si se puede conseguir, pero al principio céntrate en lo que son tus fortalezas, que es el contenido y en hacer crecer la comunidad. Otro error es cargar de publicidad el blog con formatos intrusivos. Incluso cuando el blog ya tiene éxito, puedes poner publicidad, puede ser una opción aconsejable, pero cargarlo ya es excesivo, ¿no? Y haces que la audiencia empiece a perder confianza en ti, pierdes un poco de credibilidad. Además, ¿no? En los últimos tiempos también se ha visto la proliferación de ciertos formatos publicitarios como los pop-ups, ¿no? Que molestan más que otra cosa, o los interstitials, ¿no? Estos que intentas ir a una página y primero te sale el pantallazo de publicidad y hasta pasados unos segundos no te sale la opción de la X, ¿no? Para cerrar esa ventana de publicidad. Y sinceramente, en muchos casos yo me he salido de la página que estaba intentando visitar cuando me ha saltado una de estas opciones publicitarias. Entonces, para mí es un error porque al final me importa más el dinero que mis lectores. Otro error que puede ser es tener publicidad que no tiene nada que ver con el blog. Si pones AdSense, pues bueno, puedes bloquear ciertas categorías, pero es verdad que ahí la publicidad pues dependerá también un poco del lector, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que si tú tienes un blog, como en nuestro caso, ¿no? Sobre Japón, y tienes publicidad, pues no lo sé, de tarot, por ejemplo, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces también te hace perder un poco de credibilidad y lo que intento deciros con esto es que al final todo ayuda, ¿no? Y todo construye un mensaje de tengo un blog de Japón, ¿no? Escribimos mucho sobre este tema y todo lo que estamos aquí ofreciendo está relacionado con la temática del blog. A los lectores eso al final ni siquiera, llega un momento en el que ni siquiera lo sienten como publicidad, ¿no? Porque les está aportando un valor añadido. También es un error que la publicidad sea deshonesta. Es muy importante. Si hacéis publicidad, pues se tiene que ver claro que es publicidad. No pasa nada por hacerla, es totalmente legítimo, pero se tiene que decir, ¿no? Eso es lo ético. Y sobre todo también no declarar impuestos de lo ganado. Dependiendo del país en el que estéis, pues hay una serie de
habrá una legislación u otra, ¿no? En España, por ejemplo, pues parece ser que hay una zona gris y hasta cierta cantidad de dinero, si ya tienes otro trabajo, no tienes que declarar, no tienes que darte de alta en el impuesto de actividades económicas, pero al final lo que pasa con esto es que hay muchos bloggers que están ingresando dinero y no están pagando impuestos por ese dinero. No solo no están pagando impuestos, sino que tampoco pueden facturar realmente a las empresas con las que hacen acuerdos pues, publicitarios, de contenido o de lo que sea. Y al final, pues se tienen que buscar chanchullos pues, para hacer esto. Y esto al final, pues también es otro problema, tanto de credibilidad como de que en algún momento nos hagan una inspección y se nos pueda caer el pelo, etcétera, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, de japonismo, pues hace ya un par de años, ¿no? Cuando empezamos a tomarnos esto en serio, decir, vamos a intentar vivir del blog, ¿no? Pues nos dimos, creamos una empresa en Reino Unido, que es donde estamos viviendo ahora, una empresa, una sociedad limitada, ¿no? Entonces, pues estamos pagando nuestros impuestos a su graciosa majestad, pues como cualquier otra empresa. Y sí, es un rollo, porque ojalá ese dinero nos lo quedásemos nosotros, pero bueno, hacemos las cosas bien. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la venta de humo, porque escucharéis a mucha gente deciros que con pasión y esfuerzo se consigue todo, etcétera, ¿no? Y es como muy bonito y hace que mucha gente luego se dé de bruces contra una pared. Y la pasión y el esfuerzo es muy necesario. O sea, sin ellos no vais a conseguirlo, eso está claro. Pero no siempre es suficiente, porque la competencia es muy grande, hay un número de blogs grandísimo, se necesita mucho adecuado. Lo que digo aquí también, ¿no? Escribir mucho no implica hacerlo bien. No solamente tienes que dedicarte a escribir mucho contenido, a generarlo, ¿no? Tienes que escribirlo también con una cierta estrategia en el momento en el que quieres profesionalizarte, pero también tienes que escribirlo bien, tienes que saber qué es lo que te están pidiendo los lectores, tienes que saber documentarte, etcétera. Y ojo a los casos de éxito, ¿no? De mucha gente que habla de que están pudiendo vivir del blog, cuando realmente en muchos casos, muchos de esos bloggers lo único que están haciendo es ir a blog trips invitados, porque cada vez se hace más, cada vez hay más empresas que invitan a los bloggers de viaje y luego estos bloggers lo cuentan como un caso de éxito, ¿no? Para intentar captar a otras empresas a que les inviten a más cosas o que les paguen dinero. Pero por eso os digo que no os creáis a veces todo lo que se dice porque no todo el monte es orégano. Vale, continuamos. Voy ahora a contaros algunas opciones que podemos utilizar y que en muchos casos en japonismo estamos utilizando para poder vivir de blog, ¿vale? Quería empezar por el email marketing porque es una de las más efectivas, ya que entras directamente al buzón del destinatario. Muchas otras opciones para conseguir vivir del blog implican que los lectores entren a tu página, ¿no? Entonces, eso a veces es más complicado. En este caso, si tú consigues esa lista de correos, es porque el usuario te ha dado permiso y estás entrando en su casa, ¿no? En un espacio privado, ¿no? Entonces, es realmente importante. Lo que pasa que aquí tenemos el inconveniente de que puede ser considerado como spam. Es decir, si mandamos demasiados correos, por ejemplo, o si hemos conseguido esos correos pues hace 3 años, por ejemplo, ¿no? Pues en algunas legislaciones de algunos países, pues se te dice, ¿no? Pues que si esos correos se han conseguido, ¿no? Entonces hay que respetar la ley de protección de datos en España, por ejemplo. A ver, no soy abogado, pero en cualquier búsqueda que hagáis sobre email marketing en vuestro país, veréis que hay normativa sobre cómo hacerlo bien. Y aquí, ya os digo, es muy importante hacerlo bien porque los usuarios, y aquí me incluyo, ¿no? Desde la parte de usuario, estamos muy molestos de recibir spam constantemente por correo. Y al final, pues esto se puede denunciar y te puedes meter en un buen lío, ¿no? Y te puedes tener multas bastante abultadas. Lo que pasa que el email marketing es una estrategia pues, que lleva tiempo. Porque, por ejemplo, necesitas ofrecer al principio, ¿no? La manera más ideal, ofrecer algún extra de contenido, de lo que sea, para recolectar esos emails de los usuarios. Y luego necesitas ir construyendo esa confianza a base de contenido nuevo, de contenido que sea de interés, que les siga motivando a los usuarios a seguir recibiendo esos correos tuyos y no darse de baja. Y luego, entonces, puedes venderles algo que sea de valor para ellos o puedes vender los espacios publicitarios dentro de la propia newsletter o que te la patrocine alguna empresa o
o lo que sea, pero requiere también un tiempo, porque claro, construir esa base de datos de correos hasta que tenga un volumen suficiente para que alguna empresa esté dispuesta a pagar por patrocinarla, o hasta que tengas suficientes ventas de lo que intentes vender, pues para que eso te resulte razonable, lleva bastante tiempo, pero es muy interesante. Así que si tenéis un blog y queréis intentar empezar a vivir de ello, pensad en hacer una newsletter con un diseño bonito. Hay muchos servicios que os permiten hacerlo y muchos de ellos son gratuitos hasta un cierto nivel de envíos, y probad. Otra de las maneras que es más típicas, ¿no? Os he comentado antes, un poco por encima, es podéis ver un anuncio. Nosotros intentamos no poner demasiados porque no me gusta cargarlo de publicidad, ¿no? Lo que os decía al principio. Es un poco la publicidad de toda la vida del mundo digital, ¿no? La más conocida quizás es AdSense de Google porque es muy fácil de implementar, pero hay otras redes publicitarias que podemos utilizar. Pueden ser por coste por mil o por coste por clic. Muchas veces simplemente no tenemos ni que pensar en ello, simplemente copiamos el código al blog y entonces los anuncios empiezan a salir. Lo que es importante aquí es utilizar formatos que sean estándares, porque también son los que los anunciantes están acostumbrados a preparar, pero como en muchos casos si utilizamos AdSense y demás, los propios formatos que nos ofrece la plataforma de publicidad ya son los apropiados. La desventaja de aquí es que es fácil de implementar, pero se tiende a ganar relativamente poco dinero. Se necesita un volumen de visitas muy, muy alto, pero muchísimo, para que empiece a ser rentable de verdad. Y lo que siempre recomiendo es que mejor que publicidad a través de redes como AdSense o demás, es mejor vender directamente los espacios. Es decir, si tú tienes un blog de Japón, como es mi caso, pues contactas con empresas japonesas y les intentas convencer de que esa es la manera de anunciarse en tu espacio, en tu blog. Pero evidentemente para eso necesitas también presentar datos muy, 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 muy claros. Y creo que diciendo esto se nos ha pasado una slide, Mon, que es la del press kit. No sé si quieres que la digamos al final. Sí, yo la considero importante. Déjala para el final, Sí, no hay problema. Claro, la dejamos para el final. por Vale. supuesto, es importante. Ahora, Sí. luego os hablo. Perfecto. La publicidad online. Es que la publicidad nativa. Perdona, Mon, a veces no pasa la slide. La publicidad nativa No te preocupes, se refiere Luis. a toda... Vas hacia atrás, hacia adelante hasta que encuentres la posición. No te preocupes. Perfecto. No hay ningún inconveniente. La publicidad nativa, no sé si lo habréis escuchado este concepto, pero se refiere a publicidad que asemeja los propios contenidos del blog, ¿no? Con lo cual, el lector no se lo toma de una manera tan intrusivo, ¿no? Y le da más credibilidad a ese contenido y todo funciona mejor. Entonces, por ejemplo, un post patrocinado es un ejemplo de publicidad nativa, aunque hay otras opciones que se pueden integrar en el blog. Os he puesto en el pantallazo un ejemplo del único post patrocinado que hemos hecho en Japonismo desde 2006, que es cuando empezamos, y de los entre 1.500 posts que tenemos, pues es el único, pero ya veis que en el tercer párrafo, y los dos primeros son cortitos, ¿no? Ya decimos que es un post patrocinado con una caja en gris azulado, ¿no? Para que se vea bien y no engañar al lector, ¿no? Es lo que os decía también en alguna slide anterior. No pasa nada por hacer publicidad, pero debéis decirlo. Es ético y además es legal. Por eso, no hacéis publicidad encubierta, por favor. Esto muchos blogs lo hacen porque es una manera, piensan, de ganarse la confianza de la empresa, pero al final lo que lleva es a que el blogger esté, digamos, al servicio de la empresa y no esté ni siquiera apasionándose por crear buen contenido y esté faltándole al respeto a sus lectores. Y si tenéis que decir que algo es patrocinado, es mejor decirlo al principio que no al final, ¿no? Hay otros bloggers que sí que lo dicen, pero que se esperan al final del artículo porque saben que en estos mundos de Internet donde la gente, el espacio, el tiempo de atención que le da a los contenidos que es patrocinado, ¿no? Entonces, es importante decirlo al principio. Ya te digo, no os preocupéis por hacer este tipo de publicidad si os surge la oportunidad, pero decidlo.
Otra opción que es también de las que más se utiliza, ¿no?, a la hora de vivir de un blog es la afiliación. Os he puesto un ejemplo aquí también nuestro, de japonismo, de nuestra tienda, pues entradas para el Museo Ghibli, que es uno de los museos más deseados por los turistas que van a Tokio, pero precisamente cuesta mucho conseguir entradas. Y es importante el ejemplo, además, yo creo, porque lo que os digo aquí en esta slide, ¿no? Hay que recomendar cosas que encajen con la temática del blog. Podemos hablar de afiliación en cuanto a hoteles, ¿no? Es decir, que los lectores que reserven una habitación de hotel a través de nuestro blog, pues nos darán una comisión. Vender libros, por ejemplo, ¿no? Pues esto se suele hacer con Amazon, por ejemplo. Pues si la venta se produce a través del enlace que tenemos en el blog, también recibimos una comisión. A veces, ¿no?, pues para bloggers de viaje o de fotografía, pues se suele recomendar material fotográfico, trípodes, cámaras, objetivos, accesorios, mochilas, lo que sea. Y también recibimos la comisión, o vuelos, ¿no?, que es también bastante típico en la blogosfera de viaje. Como digo, nosotros, por ejemplo, en japonismo, pues utilizamos la afiliación también, ¿no?, como estáis viendo en el ejemplo, pero tiene que ver con la temática, ¿no? No me voy a poner a hacer una afiliación de, pues no lo sé, de utensilios de cocina para hacer cocina peruana, ¿no?, porque me gusta mucho la cocina peruana, pero mi blog no tiene nada que ver con esa temática, ¿no? Entonces los lectores se sentirían un tanto extrañados al principio y si continúan viendo, un tanto engañados. Y las comisiones dependen mucho del tipo de afiliación y de con quién la estéis haciendo, pero en general suelen ser... Significa que estáis ingresando empieza a ser significativo. Vale, después de la afiliación, pues digamos, se nos han saltado otras opciones. Otras opciones con las que podemos ganar dinero y vivir del blog serían, por ejemplo, charlas profesionales. En la foto que tenéis aquí salgo yo, no sé si se me distingue mucho, estaba dando una charla sobre blogs de viaje y marketing online y también ética de blogs. En este caso la charla fue gratuita, nadie me pagó por ello. Pero otras que hemos hecho en japonismo, pues sí que hemos tenido pues una pequeña compensación económica. Podéis crear libros o guías de viaje, por ejemplo, y venderlos pues a través del blog también, o lo podéis vender incluso pues a través de Amazon, también permite, ¿no?, la autopublicación. Se puede generar contenido premium, ¿no? Por ejemplo, Patreon, en el mundo anglosajón se conoce un poco más, pero empieza a ser bastante conocido. Es una manera de ofrecer a tus patrocinadores, ¿no?, pues un contenido premium que solo lo puedan ver ellos a cambio pues de una cantidad de dinero mensual, ¿no? Podéis hacer consultoría. Esto sobre todo, por ejemplo, lo hacen muchos bloggers de marketing online, ¿no? Porque ahora el marketing online, marketing digital, social media y demás se lleva muchísimo. Entonces, muchos de estos bloggers pues hacen consultoría a empresas, les montan la estrategia digital, etcétera. Y no es que ese dinero se lo paguen por el blog, pero gracias al blog han conseguido esa reputación y luego con esa reputación han conseguido ese contrato, ¿no? Con lo cual al final todo surge de haber tenido ese blog. También podemos hacer vídeo y podcast. En vídeo, por ejemplo, en YouTube, pues si tenéis muchísimos suscriptores y muchísimas visitas, pues se pueden monetizar bastante bien, pero es eso, no todo el mundo es capaz de llegar a esas cifras. En los podcasts lo mismo, aunque cuesta un poquito más monetizarlo. También a veces hay guión, aunque poquito dinero, o podéis montar un e-commerce, ¿no? El ejemplo que habíais visto, que os he puesto de afiliación, ¿no?, del Museo Ghibli en nuestro caso, es afiliación, pero está además integrado dentro de nuestra tienda que la montamos con WooCommerce, ¿no? Entonces, al final, todo suma. En muchos de estos casos, las estrategias no dan mucho dinero, pero si vas cogiendo un poco de aquí, un poco de allá, al final encuentras con que puedes llegar a vivir del blog. Y antes de terminar, os quería decir una cosa importante, que es el Press Kit. Lo tenía puesto antes, pero como os digo, no sé qué ha pasado al pasar las slides que no se ha visto, pero creo que es perfecto además para acabar, porque a veces podemos tener un blog que funcione tan bien y que tenga un nivel de visitas tan grande que a lo mejor y nos olvidamos. Tenemos un montón de ingresos y con esos ingresos nos sirve pues para darnos caprichos, para pagarnos viajes, para lo que sea. Pero en el momento en el que queremos realmente profesionalizar el blog y
utilizar diferentes estrategias como las que os he contado aquí, ¿no? Pues quiero hacer afiliación, aquí quiero vender este espacio publicitario, o por ejemplo, la categoría de gastronomía, ¿no? Como la que tenemos nosotros, de gastronomía japonesa, pues quiero que me la patrocine una marca de productos japoneses, cosas así, ¿no? Pues necesitas realmente poderte vender, ¿no? Entonces, para venderte, tienes que hacer un press kit, ¿no? En ese press kit deberías decir quién eres, cuál es el objetivo de tu blog, ¿no? Pues mira, somos estas personas, el blog comenzó en este año, nuestro objetivo es hablar de Japón de esta manera y de esta otra. Deberías dar datos de audiencia, ¿no? Pues cuántas visitas tienes, el tiempo de permanencia en el sitio, que también es importante, la tasa de rebote, de cosas, de dónde viene tu audiencia, ¿no? Datos incluso demográficos, etcétera. Y luego contar cuáles son los soportes para marcas, ¿eh? ¿Qué les estás ofreciendo a las marcas? Pues mira, podemos hacer publicidad en la newsletter, tenemos estos espacios publicitarios, ¿no? Pues en la cabecera con este formato estándar, ¿no? De 728 por 90. Dentro del post tenemos el de 300 píxeles por tal. Luego podemos hacer post patrocinados, podemos dar charlas, podemos hacer... Al final es contarle al cliente qué es lo que estáis ofreciendo. Luego, por supuesto, hablar de casos de éxito, cosas que os hayan funcionado bien. Por eso os decía, tampoco os dejéis engañar por el humo, ¿no? Que no sean solo blog trips donde han ido invitados sin haber hecho ningún esfuerzo ellos por conseguir ese cliente. Y luego, pues, pasarlo a PDF, ¿no? No lo dejéis en PowerPoint o en un fichero de slides que se pueda editar, ¿no? Porque da imagen de poco profesional. Pero para mí es eso, es muy importante porque al fin y al cabo es nuestra tarjeta de presentación y nos sitúa también en un punto distinto al del resto de los blogs que son simplemente amateurs. Y con esto, pues, llegaríamos al final. Tenéis aquí todos los canales de SiteGround donde podéis seguirles para continuar con la conversación. Y, bueno, Mon, te doy paso de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. Es cierto, ahí aparece nuestro canal de YouTube, que es SiteGround España, en el que podréis encontrar esta presentación a partir de mañana mismo. Vamos a ver si podemos encender tu cámara, Luis, porque se ve, no sé si es mi pantalla, pero no se ve la cara de Luis. ¿Correcto, Fernando? Se me ha ido el vídeo. Bueno, pues mientras... Vamos a hacer una cosa, Luis. ¿Te acuerdas lo que hacíamos en la prueba? Dale un refresh. Y mientras tanto, nuestro querido embajador de marcas, ilustrísimo, ¿Ahora? Su Excelencia, a ver ahora, sigue igual. Mientras tanto, Su Excelentísima Señoría Fernando Tellado se nos va presentando, por favor. Bueno, oye, buenas tardes. La verdad es que es muy interesante la charla de Luis. Y bueno, sobre todo tengo muchas ganas de contestar a las preguntas, porque, bueno, además tenemos a Luisete, que tiene un blog que es garantía de éxito, con lo cual, estos webinars, ¿no? Que nos habla gente desde el conocimiento, que eso es lo importante, que no es hablar por hablar, no, aquí no hay venta de humo. Es verdad. Todos tenemos nuestras funciones y hemos hecho nuestras cosas, pero de alguna manera pues hemos conseguido monetizar nuestro blog, ¿no? Y yo creo que tanto Luis como yo, si me preguntáis algo, pues hablaré desde mi experiencia. Y eso sí me gustaría que lo tenga claro la gente, que mi experiencia no es la de Luis y no es la de cualquier otro que pregunte. Que eso yo creo que es un poco el error de partida de mucha gente que toma sus blog stars y tal y piensa que va a hacer lo mismo que ellos. Y todos somos distintos. Y como decía Luis, o muchas veces lees posts de estos del tipo nichos para triunfar con un blog. Si tienes puñetera idea de hablar de ese nicho, eres un tío agradable, eres bloguero, o como me preguntaban a mí hace años que decía una periodista, como preguntando pero sin preguntar, me decía, ¿todas las personas pueden tener un blog? ¿Qué nos contesta? Y yo decía, no, y ya se quedaba sin argumento la periodista. Esperaba que me dijera que sí. Qué mala leche tienes, Fernando. Hay que saber escribir, por lo menos, ¿no? Si no sabes escribir, no puedes escribir un blog. Efectivamente. Tienes que tener algo que contar, tienes que contarlo de una manera que a la gente le agrade leerla. O sea, que no es tan fácil. Muy bien. Ya que no te has presentado, bueno, Fernando, os presento a Fernando Tellado, el culpable de Ayuda WordPress, como dice él, embajador de la marca SiteGround y JIT. Y bueno, pues eso, lo importante de hoy es que él habla de su blog, de Ayuda WordPress, de su experiencia profesional, que en parte de su vida ha sido también en redes de blogs, o sea que algo sabe.
Fernando algo sabe de esto. Algo de publi vendido. Algo. Por mi parte también he de decir, bueno, Luis primero, por favor, Luis, si haces el favor de presentarte. Muy bien. Bueno, además eso, primero quiero decir que efectivamente Fernando sabe algo porque a veces he tenido que trastear con ciertas cosas del WordPress y digo, pues ¿dónde voy a buscar cómo hacerlo? Pues me voy a ayuda a WordPress, así que está claro que sabe algo. Yo, pues eso, soy Luis, soy uno de los responsables del blog Japonismo. Japonismo comenzó allá por 2006, como un proyecto totalmente amateur, ¿no? Al principio, pues eso, nos gusta hablar de Japón, tenemos conocimientos de Japón, pues vamos a hablar de ello. Y llegó un momento, pues como decía en la presentación, ¿no? Que empezamos a dedicarle tantas horas que era o paramos, ¿no? Y seguimos con nuestros trabajos o realmente tenemos que cambiar totalmente la manera de estar, ¿no? Y al final, pues eso, ahora mismo pues le hemos tenido que meter mucha caña, pero bueno, para bien, claro. Y pues eso, creo que estamos con un nivel de páginas vistas mensuales, ¿no? Pues en torno a los 800.000 páginas vistas, ¿no? Que además con SiteGround no tenemos ningún tipo de problema, ¿no? Y que muestra, pues que creo que es eso, ¿no? Que Japón está de moda y que somos una de las páginas de referencia sobre este país. Sí, señor. Muchas gracias por la presentación. Hoy voy a presentarme yo también, porque nunca me presento y a lo mejor hay alguien por ahí, seguro que hay muchísima gente por ahí que no me conoce. Yo soy Moncho, soy José Ramón, el responsable de SiteGround en España. Y hoy, bueno, somos los organizadores de este webinar y de otros muchos que podéis ver en nuestro canal de YouTube SiteGround España. Y hoy a mí me interesa mucho este tema porque nosotros tenemos acuerdos con bloggers, igual que otros muchos poderes de hosting y otros muchos negocios. Y por eso comentaba, por ejemplo, cosas como la del Press Kit. A mí cuando nosotros contactamos con un blogger y aparece ya con su tarjeta de visita, con su ya todo programado bien, con sus precios, es que da otra sensación. Da otra sensación. Y sobre todo, por muchas de las cosas que has dicho en la presentación, Luis. Por ejemplo, la coherencia de la publicidad que tiene con el tema del que está hablando en su blog. Nosotros como usuarios de blogs, como compradores de publicidad, pues lo vemos perfectamente y te da una sensación completamente diferente un blog de otro por este tipo de detalles. Por otro lado, pues somos una empresa de hosting especializada en WordPress y bueno, ambos bloggers tenemos la suerte de que sean nuestros clientes y que disfruten de nuestro desarrollo técnico y todo lo que hacemos para que estos bloggers vayan como un tiro. Rapidísimos. Una vez contado mi libro, vamos allá y procedemos. Bueno, unas pequeñas preguntitas antes de pasar a las de los oyentes. Vamos aumentando. Tenemos 17 preguntas ya de personas, de nuestros usuarios que hoy nos están escuchando. ¿Sí? Bien. Tú comentabas, Luis, alguien, bueno, pues descubre que le gusta escribir, descubre que tiene cierto talento, que le gusta, está en ese punto que sí, que no, que puedo hacer. ¿Cuál crees que es el momento decisivo? ¿Ocurre algo en algún momento para que la gente ya directamente se lance y a tener su blog y cambiar de vida profesional? ¿O lleva algún tipo de camino? Visitas suben y tal, pero a mí en mi caso, por ejemplo, ¿no? Fue el hosting, precisamente, ¿no? Llegó un momento en el que el hosting es como, Dios mío, esto no tira, ¿no? Se me está cayendo la página cada 2x3, la gente me dice qué pasa que no puedo entrar, entonces cuando te lo dicen además mucho es como, tengo mucho interés por parte de la audiencia en leer mis contenidos y mi página no está activa, ¿no? Y si encima tienes publicidad, por ejemplo, AdSense o lo que sea, pues la gente no la está viendo, con lo cual no estás generando ingresos, ¿no? Entonces fue cuando me di cuenta de que aquello pues se había convertido en algo más grande de lo que yo pensaba, ¿no? Y entonces fue cuando me cambié a SiteGround, claro. Yeah. Sí, que en tu caso, aparte es de los buenos, en los que metes a gente de sistemas porque había cosas que tunear, porque venías de un sistema muy específico, había que pasarlo a otro. Bueno, son detalles técnicos, pero importantes. Pero sí, exacto. A veces te das cuenta por eso, ¿no? Por
porque no te da, porque tú tienes ese tema amateur en la cabeza, ¿no? De, ay, no, pues con un hosting baratito, ¿no? Con poca transferencia de datos, pues si esto me da, si total, si me lee mi familia y 4 amigos, ¿no? Y te das cuenta de que no. Sí, sí, llega un momento en que no. Fernando, su excelentísima, ¿qué opina usted? A ver, la verdad es que, a ver, para mí lo del hosting parece mentira, que es así, pero es un acicate y sobre todo es como una revelación. O sea, tú te das cuenta de que eres popular y que te sirve eso para algo cuando de repente se te empieza a caer el sitio. O sea, cuando empiezas... Yo es que he cambiado de hosting tropecientas mil veces. O sea, y paz mental la tengo ahora mismo, pero pocas veces más. Yo he tenido que cambiar de hosting muchas veces. Para mi blog personal, cuando tenía la red de blogs, que teníamos blogs de todo tipo de temáticas y en algunos mucho tráfico, en otros pocos, es cuando te das cuenta de qué tipo de hosting también necesitas. Sobre todo en ese tipo de... cuando es negocio puro, porque eso era negocio puro. A Luis Ayuda WordPress no ha nacido nunca como negocio. Luego es verdad que, porque me ha puesto un poco en el mapa de WordPress, pues me ha salido negocios paralelos, pero, por ejemplo, la red de blogs, medios y redes sí que lo era. Y ahí es donde ve la importancia del hosting. Todo va muy bien, mucho bloguear, mucho no sé cuántos, pero como vivas de ello, o sea, un minuto de tu web caída son euros que estás perdiendo cada minuto que pasa. Entonces, salvo cuando de verdad no te das cuenta de que estás viviendo de alguna manera de tu blog, no empiezas a ser conscientes de la importancia del hosting. Que siempre lo dejamos para el final, yo el primero, ¿eh? O sea, yo fui el Yo también. que intenté mantener los costes de hosting al mínimo, 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 y que me requería un montón de horas de pedir ayuda a amigos que sabían de sistemas, porque yo no tenía ni idea de sistemas, y bueno, el hosting es como un mundo incógnito. Vamos, yo sé algo de hosting el último año y medio y por Moncho, que me cuenta cosas, lo que lleva toda la vida en el hosting. Pero sí, soy agnóstico de hosting totalmente. O sea, Bueno, no sé. bueno. Tu agnosticismo es la profesionalidad de muchos, ¿eh? Y sobre todo, y otra revelación que tuve en esto del tema de la monetización, es que tú te empeñas en decidir o en pensar qué es lo que va a monetizar. Incluso te lees todo lo que hay que te dice qué es lo que hay que monetizar. Y al final te das cuenta que es una puñetera mentira. O sea, no influye... O sea, el tráfico no importa. La temática no importa. O sea, importa todo en su sitio. O sea, yo, por ejemplo, en medios y redes, el blog que mejor monetizábamos era uno de los que menos tráfico tenía, pero en una temática muy concreta, que tenía un tipo de usuario al que le interesaba mucho la publicidad, si la publicidad le interesaba. Que esa es otra cosa, ¿no? El poder controlar la publicidad. Cosa que con AdSense muchas veces no la controlamos si no le dedicamos horas, porque también hay que dedicarle tiempo. Bueno, esto tiene que ver un poco, en parte, con la estrategia. Entiendo que independientemente de cuál sea tu negocio, en este caso hablamos de un blogger, ¿no? Hablamos de publicidad. Independientemente de cuál sea tu negocio, tienes que sentarte, tienes que ver cuáles son tus fortalezas, tienes que ver cuál es el valor que puedes aportar y a partir de ahí construir lo que sería tu negocio online. En este caso sería un blog. Y correcto, es decir, nos sentamos en un momento determinado para ver cuál es la estrategia correcta, entiendo. Y luego, lógicamente, hay que consultar, preguntar a los profesionales, a los que saben de esto, para que nos puedan guiar. ¿Qué pensáis? Ese momento de asentar una estrategia. Sí, ¿Hay o sea, algún truco o algo que nos pueda servir de ayuda a todos? yo creo que ese momento es totalmente necesario, ¿no? Y al final, aunque hay muchas cosas que se pueden hacer para monetizar el blog, lo primero, al final, es eso, te basas en unos contenidos, ¿no?, que interesan a una audiencia. Entonces, lo principal es marcarte una estrategia de contenidos, ¿no? De qué es lo que sabes, ¿no? Y qué es lo que puedes hablar. También mirar un poco las analíticas, ¿no? Es qué me está funcionando bien, porque llega un momento, o sea, a veces es complicado porque cuando el blog es solo pasión, hablas de lo que te da la gana, con la frecuencia con la que te da la gana, con la longitud que te da la gana, ¿no? Y tira millas. Pero cuando empiezas a profesionalizarte, tienes que mantener un equilibrio entre que te siga atrayendo, que te siga apasionando, pero claro, tienes ya una serie de obligaciones, ¿no? Si sabes que cierto tipo de contenidos atraen más, pues escribe más de ese tipo de contenidos, pero no escribas simplemente por escribir, o sea, escríbelos bien, escríbelos con profundidad, etcétera, ¿no? Y hay veces que a lo mejor dices, joder, pues esta semana a lo mejor no me apetece, pero te obligas un poco a continuar porque lo estás convirtiendo en un trabajo, ¿no? No tiene que convertirse en un trabajo aburrido, ¿no? Pero llega un momento de hacer eso. Y ya cuando ya tienes eso, esa estrategia de contenidos, pues entonces te puedes plantear cuáles son esas estrategias de monetización, ¿no? Y puedes probar varias cosas. Pues vamos a hacer afiliación.
podría hacer, pero que requieren un montón de tiempo y a lo mejor tienes, ¿no? Porque entre que escribes, que haces esto, que haces lo otro, pues no te da tiempo para nada. Nosotros mismos, por ejemplo, en Japonismo, pues nos gustaría hacer millones, hacemos mucho, pero nos gustaría hacer millones de cosas más que están ahí como en espera, pues porque no nos da la vida, ¿no? Pero hay que empezar por los contenidos y ser muy constante. Fernando, ¿qué dices? ¿Qué nos comentas? A ver, yo pasa que tengo dos puntos de vista. Una es la mía como bloguero y Ayuda a WordPress, aunque es mi blog más conocido, no es el que más puede servir de referente, porque es verdad que yo es un blog que es mi blog. Entonces, siempre ha sido mi blog. Y ahí de alguna manera escribo lo que a mí me da la gana, cuando me da la gana y como me da la gana. Pero sí que es verdad que adquieres una cierta compromiso, como dice Luisete, ¿no? O sea, es verdad que cuando tienes una audiencia, hay gente que te lee y tú eres consciente de que hay gente que espera leerte a ti. Entonces, yo lo que siempre digo es que no hay que cruzar nunca el límite de empezar a cambiar para adaptarte a tu audiencia, porque si la audiencia la tienes es porque eres como eres, no por cómo vas a ser. O sea, yo he visto mucha gente que de repente han tenido audiencia y de repente han dicho, voy a profesionalizarme. Y empiezan a generar infografías, infoproductos, PDF, no sé qué, no sé cuántos. Y te haces igual a los demás. O sea, tú tienes tu distinción, aquello que te distingue, aquello que eres tú, eso no lo puedes cambiar nunca. Eso se aplica a los formatos de los que ha hablado, por ejemplo, Luisete, de no engañar, de no transmitir lo que no eres. Otra cosa es cuando tú llevas, como yo en ese caso dirigía una red de blogs, entonces sí que tienes que estandarizar de algún modo, respetando la personalidad de cada blogger, que al final, yo que soy muy teórico de los blogs, estas cosas, yo antes, sobre todo lo que escribía hace 10 años para acá, era sobre, tenía un metablog, ¿no? El blog que habla sobre cómo escribir en blogs y estas cosas. Entonces yo siempre he dicho por tres máximas. Una, que si no sabes escribir, no escribas en un blog, y no sabes escribir me refiero a unos básicos de saber generar títulos que sean interesantes, que atraigan a la gente por lo simpáticos, por lo atrayentes, por lo que sea, que la estructura de un artículo para que sea fácilmente legible, que pienses en que alguien lo va a leer, que muchas veces se nos olvida, alguien lo va a leer a día de hoy en su móvil, pienses en él, si tú esto en el móvil sería un ladrillo, de verdad sería interesante seguir leyéndolo, y luego que no siempre hay que ser muy mecánico, ¿vale? Yo, por ejemplo, no ponía reglas de por lo menos 300 palabras en cada post, de estas cosas que se dicen hoy, ¿no? O sea, cada blogger, yo prefería, si el post del blog tiene interés, funciona, me da igual si has escrito 15 palabras que 2000. Porque la gente muchas veces se coge estos sanbenitos y te hacen unos mega ultra super chachipos de estos de 3.500 palabras que no aportan absolutamente nada. Y eso son pan para hoy. Y si tú de verdad, y luego también la gente quiere, porque es normal que quiera monetizar estas cosas, pero tienen que ser conscientes de que esto es un trabajo a largo plazo. Al final, todo es autoridad. Si tú no consigues autoridad y la autoridad te lo conceden los lectores, punto, te la pueden prestar enlaces, pero te la prestan nada más, pero quien te concede la autoridad son tus lectores. Y el día que los engañes, has perdido todo lo que tenías. Y la autoridad no se gana en 2 días. Sí, señor. Amén. Eso es lo que yo he aprendido. Bueno, Luis, Fernando, vamos a proceder, porque es que ya tenemos 19 preguntas, Vale, quedan vale. como 17 minutos, entonces... Y nos enrollamos cosa mala, además. No, es que, jolín, es que el tema da lo merece. para esto y para 3 horas. O sea, 3 horas Por lo menos, no, por justo. día durante 15 días, vamos, pero bueno. Por lo menos. Vale, vamos a empezar con una pregunta de Ivonne Azcoitia, que se nos ha colado aquí, Ivonne. No nos sabe de nada, no nos suena de nada. Bueno, Ivonne, vamos a contestar tu pregunta. Ivonne, sí señor, personal de SiteGround, siempre inquieto. Vamos allá. Hola Luis, ¿crees que es importante mantener un calendario de publicaciones cada 3 días, todos los lunes, etcétera? ¿O lo importante es escribir cuando realmente tengas un buen contenido que ofrecer y no publicar porque te lo dice el calendario? Bueno, esto un poco entronca con lo que comentaba Fernando hace un momentito, ¿no? De mantener un poco la propia personalidad. O sea, llega un momento en el que tú puedes querer escribir más, entonces intentar tener un calendario yo creo que es importante. Nosotros, de hecho, tenemos un plugin de calendario además en Japonismo, ¿no? Pues para ver un poco cómo está estructurado todo. Pero tampoco nos comemos mucho el coco, ¿no? Es decir, si podemos, intentamos publicar pues con una cierta frecuencia,
Pero si el contenido no está listo, pues, por ejemplo, pues nos esperamos porque nos importa más que el contenido tenga calidad a que esté publicado. Pero lo bueno es eso, que cuando también, como decía Fernando, y como he dicho yo en la presentación, esto es un camino a largo plazo. Entonces llega un momento en el que tienes tanto contenido que incluso si no tienes nada nuevo que publicar, lo que puedes hacer es mover en tus redes sociales, por ejemplo, contenidos que ya tengas publicados de antes, ¿no? Y que siguen estando totalmente válidos. Entonces, o sea, calendario, sí, tenerlo en cuenta, pero tampoco volvernos locos. Muy bien. Fernando. Aquí yo me contradigo porque yo sí que me tengo un calendario puesto para mí, curiosamente. Cuando tenía la red de blogs profesional había un calendario, habría que publicar todos los días y depende del blog había que publicar, no, pero también tenía yo un equipo de bloggers, casi 30 bloggers, que podían hacerlo, ¿vale? Y siempre había blogs que requieren actualidad y hay blogs que no. Yo suelo llevarlo, pero lo mío es ya rutina. O sea, yo soy, en Ayuda WordPress, soy muy consciente de los lectores, de que los tengo muy mal acostumbrados. O sea, este mes de diciembre hace 10 años, que va a cumplir 10 años de Ayuda WordPress, y soy muy consciente que los tengo mal acostumbrados a recibir, como le llega la newsletter, ¿no? Tu dosis diaria de WordPress. Entonces, yo ya tengo esta disciplina hecha de escribir diariamente sobre WordPress, lo cual no significa que si un día no tengo nada que contar, no lo cuento y punto. Perfecto. También hay veces que me tiro 2 días para escribir un post o 3. Bueno, normal. Los hay más densos, más complejos, más tal, el tema lo requiere. Ivonne, esperamos que haya quedado contestada tu pregunta. Bien, ¿cuántas visitas nos pregunta Daniel? Bueno, no sé si son... ¿Cuántas visitas más o menos debería tener un blog para plantearse dedicarse solo al blog? No sé si hay una cifra concreta. Al final es eso, a la cifra a partir de la cual se te empieza a caer el servidor más tiempo del que lo tienes arriba, yo creo. A nosotros nos empezó a pasar, pues no sé, creo que fueron 100.000 páginas vistas o algo así, ya empezábamos a tener problemas, ¿no? Pero al día, por ejemplo, empezábamos a tener problemas en momentos en los que teníamos picos de 15.000 páginas vistas con el hosting antiguo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora tenemos el doble y ni nos enteramos, ¿no? Pero bueno. Perfecto. ¿Qué diría usted, don Fernando? Yo creo que no hay un número de visitas a partir de lo cual, como me preguntaba, plantearte vivir profesionalmente del blog o dedicarte enteramente a él. Tú te puedes dedicar profesionalmente a algo cuando puedes vivir de ese algo, da igual las visitas. O sea, yo en la red de blogs teníamos blogs con 80.000 visitas al mes, que eran los que pagaban los sueldos de la mitad de los bloggers. Y teníamos otros con 1 millón de visitas y no ganabas un duro con ellos. O sea, que no es cantidad de visitas, es cómo monetizas ese blog. O sea, en el momento en que tú tienes más ingresos por esta vía alternativa que por tu sueldo en donde trabajes, pues igual te lo tienes que plantear y ser honesto y empezar a dedicarte a aquello que te está dando más ingresos. Es así. O sea, yo en Ayuda WordPress que tendré más o menos un medio millón más o menos de visitas al mes y de la publicidad en el blog no se vive. Yo me dedico a los blogs actualmente, pero porque doy conferencias, promociono aquello que me gusta, otro tipo de actividades, doy cursos, pero no por el blog en sí mismo. Pero el blog me ha dado la visibilidad. O sea, que no es una cantidad de visitas para dedicarte, es cuando me dedico a vivir del blog, cuando puedas vivir del blog. O sea, o por lo menos cuando vislumbres que eso empieza a subir y dice, bueno, pues si le dedico un poquito más de tiempo, si me profesionalizo un poquito, pues atiendo facetas, mis lectores, cosas que me piden ya mis lectores y no se las puedo dar porque tengo que fichar de 8 a 8. Es que muchas veces te lo piden los lectores. Perfecto. Pero no es cuestión de número de visitas, porque es que hay blogs que con poco tráfico monetizan de maravilla y otros que con muchísimo tráfico no ganas ni un clavel. Bueno, Daniel, esperamos que haya quedado contestada la pregunta. Como ves, es un multifactor, no es únicamente las visitas, son más cosas, igual que puedes estar trabajando en una empresa y eso no significa que puedas vivir de ello, porque a lo mejor tus gastos son mucho más mayores de lo que ganas en esa empresa o no es posible, es decir, al final es más de una cosa. Esperamos que haya contestado tu pregunta. Hombre, para la gente de SiteGround, ¿cuándo tendrán IP española? Soy cliente, enhorabuena por el servicio técnico. Y alguien que se suma, enhorabuena. Muchas gracias, chicos. Es cierto, nuestro servicio técnico es especial. Es gente muy preparada, muy concentrada, aprendiendo todos los días, con mucho training.
No tienen un trabajo fácil. Desde aquí mi saludo a mis compañeros. ¿Cuándo tenemos IP española? Bueno, realmente, que yo sepa, tenemos varios pools de IPs españolas y si tienes alguna duda, simplemente pues chatea, por favor, habla con nuestros compañeros del servicio técnico y que te resuelvan la duda más que nada, porque yo creo que sí que se puede poner IP española. Segundo, ya que tengo aquí a dos expertos en blogging, esto de la IP, yo tengo, o sea, nosotros como proveedor de hosting tenemos nuestra información, ¿no? Para nosotros la IP que esté localizada en un país o en otro no es relevante. Desde el mismo momento en que, por ejemplo, servimos contenido con una CDN en España, en Chile, en China, en Filipinas o en Singapur. Y se sirve con, bueno, pues con lo que el data center en aquel sitio esté facilitando a los buscadores. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Ya que tengo aquí a dos personas que saben de blogging, que en algún momento han estudiado posicionamiento seguro, ¿qué opinión os merece lo de la nacionalidad de las IPs? Pues, a ver, yo soy bastante agnóstico en tema de hosting, como decía antes Fernando, ¿no? Pero por lo que miré, pues sí, puede tener su importancia, pero al final creo, para mí personalmente, ¿no? Y para el proyecto mío Japonismo, hay otros factores que afectan muchísimo más, ¿no? Al posicionamiento y a que estemos en primera página de resultados, prácticamente busques casi lo que busques sobre Japón en español, ¿no? Entonces la IP no me preocupa en este caso. Vale. Don Fernando, ¿qué opina usted? Yo no, es que son de estas cosas. A ver, yo como no entiendo, como yo no sé de SEO, yo el SEO, a ver, yo sé cosas, lo básico. SEO de contenidos, porque me ha tocado aplicarlo, he contratado a SEOs, o sea, algo sé de SEO, pero yo no me dedicaba al SEO profesionalmente, pero sí he contratado SEOs. Y yo es un parámetro que nunca he tenido en cuenta, porque antes hay otros miles, ¿vale? Entonces yo lo que veo que hay mucha gente que se centra en estas pijaditas, ¿vale? Y no cumple con lo importante. Entonces, si tú cumples con todo lo importante que es generar contenido que interese, contenidos bien redactados, bien hechos, orientados a un público objetivo determinado, etcétera, etcétera, consigues enlaces de relevancia y este tipo de cosas, lo de la IP, yo no sé si tendrá alguna medida, no sé si Luis, que trabaja para esta gente de los buscadores y tal, sabrá algo, pero salvo un caso raro que nos contaron hace poco a Moncho y a mí, que no sí, por eso es que será muy raro. Eso era muy raro, muy raro. Hasta donde sé, a Google lo que le interesa, aparte de los enlaces entrantes y lo de siempre, es que sirvas rápido, sirvas cercano, y para el servir cercano son los data centers, sí, ya sean propios del hosting o a través de CDNs. Eso hasta ahí donde yo sé. Lo de la IP, yo sé que es como un San Benito que hay aquí en España, que parece ser que hay alguna ISO que sí que te lo pide. Yo os juro que es el único país del mundo, conozco unos cuantos poderes de hosting, en el que se especifica de dónde tiene que ser la IP. Es el único país del mundo en el que se hace publicidad específica IP española. Yo nunca he visto, en serio, en otros poderes de hosting, IP holandesa, IP danesa, IP noruega. Pero bueno, oye, en fin, si para los SEO es importante, nosotros, que yo sepa, tenemos varios pools de IP para poder hacerlo. Y lógicamente también tenemos servicios de CDN con nodos aquí, que sirven contenido aquí. O sea que por eso no os preocupéis. SiteGround en eso os da las máximas garantías. Y lo más importante, una velocidad de vértigo, que es al final uno de los criterios que más le gustan a los buscadores. Así como la parte de SSL y Let's Encrypt y HTTP2. O sea, todo eso lo tenéis con nosotros. Y Gerard, te animo, por favor, a que lo comentes con atención al cliente y lo vemos contigo, ¿de acuerdo? Espero haber contestado. Es cierto, dice que son muy tiquismiquis. Es cierto, Jolín, viven del posicionamiento. Entiendo que tengan en cuenta todo el rango de criterios disponibles para hacer el mejor trabajo a sus clientes, por supuesto, por supuesto. Nadie lo duda, nadie lo duda. Que seáis unos tiquismiquis, no, que hacéis un buen trabajo, que es otra cosa. Bueno, Gerard, lo dicho, por favor, ponte en contacto con nosotros. Dios mío, a ver, espera. Nos dice Maika, ¿me pueden indicar cómo participar en el evento de cómo convertir tu blog en un medio de vida? Gracias. No entiendo la pregunta, Maika. ¿Vosotros qué le podríais contestar? Ah, no, que si no está ya, debería estar ya, es que preguntaba desde ayer o una cosa así. Sí. Ah, vale. Perdón. El rigor del directo, señores. El rigor del directo. Pues nada, Maika, esperemos que estés disfrutando que
que estéis disfrutando del evento. Bueno, vamos con David. ¿Cómo conseguir anunciantes para tu blog? Muy general, David, pero bueno, vamos a ver. Luis, algún consejo, por favor. Uf. 1 o 2 consejos. 1 o 2. A ver, para conseguir anunciantes tienes que saber de qué estás escribiendo, cuál es tu temática y investigar qué empresas hay dentro de ese sector, ¿no? Por ejemplo, Japón, ¿no? Pues aerolíneas que vuelan a Japón, empresas de productos japoneses, cosas así. Y coges y les encuentras un contacto pues, de publicidad o de marketing, les envías el press kit y les dices cuál es tu propuesta además. Pues mira, me interesa que pongáis publicidad aquí o que hagamos una campaña de esto. Es decir, ser muy proactivo, pero bueno, requiere ese trabajo de investigación. Don Fernando. Sí, tener ya un contenido, tener ya una audiencia para poder ofrecer más que ingresos. O sea, la empresa que tal no te va a pedir ingresos, te va a pedir audiencia fiel, ¿vale? Y un tráfico mínimo. Y que trabajes los contenidos adecuadamente. Y luego trabajar las cosas que ha dicho Luisete en su ponencia, que son perfectas. Tu press kit o tu página dirigida a anunciantes, ya en el formato que elijas. Sí, vamos, lo que ha comentado Luisete en su ponencia, que estaba perfecta. Perfecto. Vamos allá. Hola, estoy empezando y apenas tengo contenido, pero a partir del próximo mes le voy a dedicar un tiempo diario al blog. ¿Cómo puedo generar suscriptores? ¿Algún truquito? ¿Algo que digáis? Es demasiado general. Aquí son preguntas muy generales. Muy general, pero la verdad. Sí, pero es trabajo duro y constante y utilizar pues otros canales, ¿no? Pues por ejemplo, si tienes redes sociales, pues aunque también crezcan despacio, pues utilízalas como apoyo para conseguir lectores. Una vez que tengas lectores y que les interese lo que comentas, pues ofréceles la oportunidad de suscribirse. Es que al final es eso, es ir poco a poco, ir creciendo en contenido y en lectores. Es que no hay mucho más. No hay trucos. Es un camino duro y posiblemente que requiera mucho tiempo y bastante largo. Sí. Bueno, no te voy a preguntar, Fernando, más que nada porque es obvio. Tengo un truco. A ver, perdón, Irene, atención, truco. Vamos allá. A ver, por hacer una cosilla concreta, por ejemplo, algo que yo he experimentado, si va a lo concreto de cómo, si hacer un pop-up, si poner una cajita de suscríbete o cómo hacerlo, a nivel de pop-ups, yo lo que he visto que funciona mejor y la subida ha sido espectacular, ha sido quitar todos los intrusivos, a no meter ningún pop-up que impida a que va a leer tu contenido, de ninguno de los modos. Los que pones en barras laterales y abajo, esos no te los rellena nadie, eso por descontado. Los únicos que funcionan son los emergentes. Y de esos emergentes, el mejor, tanto para los buscadores, que ha dicho Google, que va a penalizarlos encima, son estos que se cargan cuando te vas a ir ya. ¿Vale? Cuando el lector ya le has dado lo que venía buscando, no pasa nada porque al acercar el ratón a la parte de arriba, saltan. Para mí eso ha sido un descubrimiento más de este año, que funcionan de coña, o sea, espectacular. Los otros evitar todos. Perfecto. Vamos a empezar por las de abajo, que fueron las primeras personas que preguntaron. Teresa BTM nos pregunta, ¿qué tipo de plugin de calendarización gratuito para WordPress me podéis recomendar? Pues aquí yo dejo a Fernando que hable, que es el súper experto de WordPress. A ver, pues, yo conozco dos, ¿vale? Uno es de una empresa de Barcelona, además, que se llama Nelio Content. Ah, el Nelio, claro. Nelio, que tiene también calendario además tiene opción gratuita y opción premium, pero dentro de la opción gratuita tienes un calendario. Y otro que también gratuito, que es muy veterano, que es para eso, te sirve hasta para entornos editoriales brutales, y ese es totalmente gratis, se llama Editflow. Editflow. F-L-O-W. Ese me lo noto también. En todas las editoriales de blogs se suele utilizar el Editflow, porque es brutal, lo tiene todo. Perfecto. Nosotros utilizamos WordPress Editorial Calendar, que bueno, para lo que necesitamos nos sirve de sobra. A ver, Gerard, que nos hace una pregunta muy curiosa y muy graciosa. ¿Cómo se sintieron en el momento que vieron las visitas del blog y pensaron, hostia, que esto va en serio? Pues yo no me lo creía. Pues como, no, esto no puede ser, vamos a seguir. Muy bien, seguimos, vamos con Ana Guillén, que nos preguntó una pregunta para Fernando. Porque estoy buscando cómo aprender a editar código en WordPress.
¿Lo podré encontrar en el blog o en su último libro? Gracias. A ver, para aprender a editar código en el blog, depende del lenguaje de programación, que hay que aprender programación. Entonces, yo siempre digo a la gente, antes de aprender funciones WordPress, aprende algo de PHP o CSS, básico HTML y CSS, y luego defínete por dónde vas a aprender a programar. Si solamente es hacer retoques, yo siempre animo a la gente a aprenderlo primero HTML y CSS, que es muy facilito. Y yo que soy de letras, he aprendido, pues cualquiera de vosotros que sois más listo que yo, vais a aprender de maravilla. Pero vamos, en el libro lo que vienen son trucos ya directamente para aplicar, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Si tú quieres crear funcionalidades, hacer modificaciones profundas en tu web, etcétera, etcétera, pues aprende pues, algo de PHP y el básico de HTML y CSS. Y ahora JavaScript, que es el absoluto rey en cuanto a la programación, porque ahora todos hacen JavaScript. Perfecto. Aquí hay una pregunta del mundito de Sara que ya contestamos previamente, que era cómo conseguir más lectores o seguidores. O sea que revisad el vídeo, por favor, cuando esté en nuestro canal de YouTube y veréis la contestación. Después tenemos cómo, nos pregunta David, muy activo hoy, cómo gestionar los afiliados con las visitas desde diferentes países. Hablo en relación a programas de afiliados acotados a países como, por ejemplo, el de Amazon. Pues en nuestro caso, por ejemplo, pues para algunas cosas sí que ha sido un quebradero de cabeza, ¿no? Porque algunos programas de afiliación solo nos contaban visitas desde 3 países, ¿no? Pues para tema de vuelos y al final ni siquiera lo pusimos, ¿no? Porque tenemos una audiencia de todo el mundo, ¿no? Muy importante también de Latinoamérica y era como, pues es que no merece ni la pena. Entonces, lo que hemos hecho con otros programas donde había otras alternativas, ¿no? Pues hemos buscado aquellas que nos permitieran tener, gestionar visitas de cualquier país. Y si aún así no encuentras nada, pues al final pues te tienes que aguantar y ponerte uno de estos y decir, bueno, pues parte de las visitas no me las va a tener en cuenta, pero al menos de las que sí, pues algo saco. Pero pues eso es un... Perfecto. ¿Se te ha dejado de oír, Luis? Lo último que has dicho no se te ha oído. No, os decía eso, que sí que es verdad que es un quebradero de cabeza, pero que al final es tirar adelante con lo que tengas e investigar si hay algún programa que te ofrezca lo mismo y que sí que permita gestionar visitas desde cualquier sitio. Perfecto. Bueno, vamos. Creo que, Fernando, tienes ahora una meetup en tus instalaciones, ¿correcto? Si quieres, lo que hacemos, escogemos 2 o 3 preguntas y las contestamos en plan meteóricamente, a toda pastilla. Estamos a lo que estamos. Sí que es verdad que aquí ¿Estamos a setas o a Rolex? a las 2 cosas. Aquí es que tenemos en el coworking que tengo, hacemos meetups de WordPress y hoy tenemos una meetup para cuando termine. Ya está viniendo la gente por ahí, se está animando. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a contestar una pregunta de David muy interesante sobre el email marketing. ¿Es necesario realizar alguna gestión oficial para cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos, gestión de base de datos, etcétera? ¿Qué nos decís? Sí, sí hay que hacerlo. O sea, si quieres gestionar correos de clientes y que los tienes tú en propiedad, tienes que darte de alta. Creo que hay un formulario online a través del cual lo puedes hacer, pues para que digamos que quede constancia de cuáles son los datos que estás tratando y de quiénes. Perfecto. Fernando, ¿algo que comentar? ¿Algo que añadir? Sí, eso, una nota se da de alta en la Agencia Española de Protección de Datos y se llama Nota. Nota, buscas por Nota AEPD y es un proceso que se hace online donde te va preguntando, pues, de qué son los datos que vas a subir, probablemente son suscriptores, cosas así, y te va preguntando cosillas y lo haces totalmente online. Perfecto. Es un proceso muy sencillo y para cumplir la ley no hay excusa para no hacerlo, vaya. No, Dios mío, no. Dios mío, no. Es un tema importantísimo, además. Muy importante también la doble verificación. O sea, todos los sistemas que hay de newsletter te permiten saltarte la doble verificación, que es que cuando tú te suscribes te llegue un email de confirmación. Eso lo que te protege es de que te añadan automáticamente. ¿Vale? Es obligatorio pedir el doble opt-in ese que ponen en todos los sistemas newsletter, que es la verificación de que, aunque tú te hayas metido el email, tengas que confirmarlo también por email. Para impedir que te añadan sin tú quererlo. Perfecto. Y hay demasiada gente que lo hace mal, desgraciadamente. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias, David, por tu pregunta. Esperamos que haya quedado respondida. Elis Benetti nos dice que cuántas visitas sería viable en un blog para ganar dinero. Ha sido contestada con anterioridad.
revisa el vídeo, por favor. Nos preguntan desde Mass Science, una colaboración nuestra súper interesante. Y por favor, este blog es total, cómo tratan la ciencia y cómo divulgan contenido específico. ¿Qué nos pregunta Mass Science? ¿Crees que fomentando los concursos y colaboraciones entre blogueros e ilustradores se puede incrementar la participación en un blog colaborativo? Fomentando concursos y colaboradores. Colaboraciones entre blogueros e ilustradores. Bueno, ¿por qué no? Al final es parte de la estrategia de contenidos. Si solo haces eso, pues a lo mejor no, pero si haces más cosas y también al final es medirlo un poco. Bueno, o sea, lo haces porque te apetece, porque tienes esos contactos y mira a ver si te funciona. Lo que decíamos un poco al principio, ¿no? No hay dos blogs que sean iguales. Al final se pueden dar recetas más o menos generales, pero al final tienes que probar cosas y ver qué te funciona y entonces luego continuar iterando con aquello que te funciona y dejar de gastar tiempo con lo que no. Ok. Muy bien, como ya son las 5, vamos, Fernando, te toca aquí la siguiente. Bueno, esta pregunta para Luis. Hola Luis, nos pregunta Manuel Cabrera. Una pregunta sobre monetización, que posiblemente también Fernando pueda responder, por supuesto. ¿Es posible usar doble clic de Google en nuestros blogs hispanos para mejorar el rendimiento de los ads? ¿O solo es para el mercado inglés por el momento? Pues yo esto no te puedo responder porque yo utilizo AdSense normal y corriente y mi blog es en español. No sé si se refiere a por mi otra vertiente, ¿no? La que no es japonismo. De ahí viene la pregunta, pero... ¿Qué dices, Fernando, entonces? ¿Tienes alguna respuesta? Lo siento, Manuel, no hemos podido ayudarte esta vez. Y pasamos a la siguiente. Ahora, Luis, como has dicho, los afiliados los canalizáis a través de WooCommerce. ¿Es esta la mejor manera? Pregunta Paula. ¿Hay alguna otra? A ver, nosotros tenemos WooCommerce porque no solo tenemos afiliación, ¿vale? Tenemos también, por ejemplo, reserva de varias ciudades japonesas, que por eso tuvimos que poner un plugin de reservas, ¿no? Que costaba una pasta. Entonces, ya que teníamos el WooCommerce, pues hemos metido parte de la afiliación ahí. Pero cuando empezamos no teníamos WooCommerce ni nada y la afiliación lo teníamos, pues nos hicimos nosotros pues unos bannercitos así muy monos para la sidebar, para la barra lateral de japonismo, y con eso empezamos a tirar. O sea, que no es necesario montar una tienda. También la tienda te ayuda a tener el contenido mucho más organizado cuando empiezas a tener muchísimo producto, ¿no? O cuando eres capaz de ofrecer muchas cosas diferentes. Pero si vas a ofrecer 4 o 5 cosas y van a estar solo dentro de un post, por ejemplo, no te hace falta. Okay. ¿Algún consejo, Fernando? No, ninguno. Perfecto. Bueno, son casi 10. Vamos a conservar las preguntas que quedan por responder e intentar responderlas en otro momento. Es que hay dos que son muy generales, que es muy difícil responderlas en un par de minutos, ¿no? ¿Cómo puedo dirigirme a los visitantes de mi blog, por ejemplo? Es que es, claro, cada blog, cada visitante, cada tal, tus objetivos, tal, pum, pum, pum. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos por escucharnos hoy. Muchas gracias, Luis, por ser nuestro invitado, por hacer una magnífica presentación, por compartir con nosotros tu experiencia. Lo mismo digo, Fernando, muchas gracias por acompañarnos una vez más en los webinars de SiteGround. Como quería decirles y decía antes a todos los oyentes, tenéis este vídeo disponible, creo que a partir de mañana mismo ya, en nuestro canal de YouTube, SiteGround de España. Ahí podréis ver que además tenemos más vídeos con Luis de japonismo, que nos habla de muchas técnicas de marketing en bloggers, muy interesantes para todos, y lo mismo digo de Fernando, que tiene una colección completísima con nosotros de vídeos de todo tipo, de SEO, de WordPress, de hosting, de todo. Muchísimas gracias por venir. Si queréis despediros de nuestros usuarios, de los que nos están viendo hoy, unas últimas palabrillas. Claro que sí. Muchas gracias a todos por haber estado aquí escuchando la chapa que os he dado. Yo estoy encantado de que hayáis estado tan involucrados y hayáis preguntado tanto. Es un tema apasionante y seguro que podremos hablar mucho más de ello. Y gracias a SiteGround por montar este webinar, a Mon especialmente, y a Fernando también, porque bueno, siempre es un placer hablar con él, aunque sea al otro lado de la cámara. Don Fernando, díganos. Solamente por compartir espacio con vosotros y otros 260 y tantos
que nos acompañan, ya merece la pena. Sí. Muchas gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos. Y si otro día podíamos hablar de esto, porque esto de los blogs, claro, se puede hablar ad infinitum, ¿no? O sea, es ad eternum total. O sea, que encantado de hablar con vosotros y espero que, pues eso, yo he aprendido mucho de Luis, pues espero que hayamos aprendido entre todos, que al final es de lo que se trata, porque también leyéndose a vosotros aprendes cosas. Exacto. Muchísimas Y gracias a SiteGround por hacerlo posible también, eso es fundamental. Muchas gracias. Para nosotros es un placer. Es una función, una labor pedagógica que además hace que la gente pues conozca nuestra marca y todos ganamos con esto. O sea que, perfecto. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias, Luis. Gracias, Fernando. Un abrazo a todos. Hasta el próximo. Nos vemos. Chao.